bienvenida, Juli. Hola, chicos, ¿cómo andan? A un informe que no son brujerías. Bueno, igual tiene dos videitos poco de como para todo. chusmear. Es un tema que, bueno, está en agenda de las redes sociales ya hace Lamentablemente. rato. Hace rato. Lamentablemente, pero yo le veo el lado positivo. No, obvio de que no que haya sí. pasado desapercibido. Estamos hablando de la reaparición de Gustavo Cordera en la escena, ¿no? Sí, que, exactamente. Bueno, qué casualidad empezó a reaparecer para poder volver a aparecer en la escena de la música. Ahora, claro. Por eso. O No casualidad. es tanta casualidad. Se viene una fechita. Claro. Que, bueno, no sé. Vamos raro. a hacer como un rebobine en Vamos a esta hacer. situación, ¿no? Como arrancó todo. Sí, porque por ahí hay mucha gente que, si bien lo estamos viendo mucho en redes y todo, que no tienen... No, aparte pasó ya casi 10 años. Sí, así que, hace bastante. pero para que no se olviden, ¿no? Bueno, Cordera en el año 2016, durante una charla con estudiantes de la Facultad de Periodismo, dijo, y acá cito textual: hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Otra de las declaraciones que dio fue: es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te la puedas coger. ¿No? Tranqui. Así, sin filtro. Tranqui. No lo tuvo y no lo voy a tener yo, Sí, ¿no? sí, ahí va, muy bien, Carito. Te lo pido. Bueno, por supuesto que el repudio social fue casi inmediato. Ujú. Fue denunciado por incitación a la violencia colectiva, apología del delito, entre otras cosas, y recibió un procesamiento confirmado por la Cámara Federal. Bien. Por el lado de la industria musical, se lo da de baja en todos los festivales, Ok. se lo deja de pasar en sus canciones en la radio. Él, sobre todo esto, dice que fue una persecución totalmente organizada hacia Sí. su persona. Hablaba y sí, viste, como que fue Víctima una total. operación. Sí. Porque esto es lo loco, ¿no? Como que Hecha por el feminismo. él ahora, en este momento en el que está reapareciendo, no es que aparece desde un lugar... Claro. Porque digo, ¿no? O sea, uno puede equivocarse, en eso estamos todos de acuerdo. Sí. Ahora, la postura que él toma es totalmente de víctima. Como Exactamente, las feministas exactamente. No se aprendió. organizaron para hacerme la vida imposible. En estos No, 10 no, años no hizo un mea culpa, pero en lo más mínimo. de nada. Bueno, en el año 2020 fue sobreseído tras cumplir con una probation, que es como una suspensión en el proceso judicial, bajo ciertas formas. Pueden ser tareas comunitarias, en hacer festivales y donar a beneficio todo eso, en cumplir ciertas reglas de conducta, incluso hacer cursos sobre violencia y género. Bien. Y en los últimos días, como es de público conocimiento, Cordera reaparece como invitado al programa Gelatina en una entrevista con Pedro Rosenblatt. En esta entrevista se habla de sus declaraciones de aquel momento, pero una cosa Está medio rara. Como decíamos hace un rato, se presentó en todo momento como una víctima de una cancelación injusta. Catalogó como de cagada lo que hizo hace casi 10 años y se puso en ese momento mucho el foco en el rol de Pedro en esta entrevista. Sí. ¿Por qué? Por no insistir lo suficiente en indagar el origen de los dichos, por qué lo dijo, qué reflexión hizo en estos casi 10 años. Y obviamente se generó por afuera todo un debate acusándolo a Pedro de ser condescendiente y darle el espacio a Cordera, que es un poco lo opuesto por ahí que se esperaba, lo que esperaba la audiencia de Gelatina, que sabemos que es un programa en el que tocan la mayoría de los temas con sensibilidad feminista y progresista, ¿no? Se Sí. lo considera por ahí un medio aliado, entonces... Sí, igual viste que de eso yo, bueno, también ahí viste como que empezaron todos, ay, bueno, pero ahora van a cancelar a Pedro. Bueno, paren, nadie canceló a Pedro. Claro. O sea, no pasó Pare. nada. Sí se puso en tema esto de, che, bueno, como también lo había puesto en su momento, por eso digo, hago esta aclaración, cuando Malena Pichot en una entrevista habló sobre la camarería peñana, Sí. también un poco en esta lógica, ¿no?, que viene teniendo Pedro en Gelatina,
justamente digo Pedro porque Sí. Pedro es el que lleva a cabo las entrevistas a gente quizás de la oposición o gente que no tiene una línea política e ideológica como la que va con él. Y pasaba que fue María Eugenia Vidal y sí, la puso ahí medio como... Y Sí. después a todos los varones como esta misma actitud que con Cordera De camaradería, bueno... sí. Creo que con Cordera él lo comentó después. Él aceptó que era se así. le jugó un poco el tema de fan, ¿no? De la banda, fan de él como cantante. Pero bueno, no sé, a mí igual... Te lo tenemos que marcar, Pedro, claro. igualmente. Igual también esto, otra cosa, algo que pasa mucho, ¿no? Cómo se le demanda más a un varón que en realidad Por Pedro supuesto. pone en agenda muchas Por cosas que supuesto. igual está bien y lo vamos a seguir haciendo, Sí. pero a otros, como por ejemplo Mario Pergolini, Sí. ni Sí, se sí, lo sí, menciona sí, sí. porque ya sabemos que es nefasto, que Ujú. tiene... Entonces, también por ahí ver, ¿viste? Sí, Dónde totalmente. ponemos el foco. Sí, eso es verdad. Bueno, como decíamos recién, luego de todo esto, Pedro sale a hablar, hace una autocrítica respecto a este tema. Admite, por un lado, que la entrevista generó mucho rechazo. Dice él mismo en que se cuestionó en si fue un error, por un lado, hacer la nota o fue un error cómo hizo la nota. Explicó, por otro lado, que la intención era dar lugar a la reflexión y al debate y no lavar las culpas de Cordera. Negó justificar a Cordera, pero sí aceptó en que el tono de la entrevista fue demasiado conversado y que faltó esa confrontación directa a las que por ahí tiene acostumbrados al público que consume gelatina. Casi en simultáneo con esto, vuelve a darle lugar a Cordera en el programa de Mario Pergolini. En donde ahí por ahí se explayó un poquito más y decía lo siguiente. Tuve la mala fortuna y la desgracia de haberme equivocado. Dije algo en un momento histórico y en un lugar de una manera desubicada, de una manera que lastimó a mucha gente y quiero pedir disculpas públicamente. Quiero cerrar esa herida definitivamente. No le voy a pedir a la gente que me perdone, pero sí voy a pedir disculpas. Esta sociedad que está tan fracturada también puede sanar. El amor es la única reparación que hay ante estas cosas y es lo que quiero. La, 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 la. Todo esto que hablábamos de casualidad se da, o casualidad, en el medio del anuncio de un show en Obras el 1 de noviembre. Por lo tanto, si más o menos hilamos un poquito, puede ser tranquilamente una estrategia de marketing, aunque el costo social sea demasiado alto, Cordera, ahí por ahí tendrías que revisar las estrategias. Como si esto no fuera poco, luego de pedir disculpas, vuelve él mismo a ponerse en el foco, apareciendo en el documental que sacó Flow hace unos días sobre la vida del femicida Barreda. Lo invitan a participar de la producción porque él hace 20 años mencionó a Barreda en la Argentinidad al Palo. Se acordarán de la frase Locati, Barreda, Monzón y Cordera, también matan por amor. Que ahí me mata a mí, porque por amor no. O sea, ninguno mató por amor. Eliminá el amor, matan. Chicos. Y de esto, Cande, tenemos un videito, si querés A ver, ver. de un pequeño, es un fragmento de esto, de la aparición de Cordera dentro del documental. A ver si lo podemos Cati, ver. Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Me puse en ese lugar, como diciéndoles a todos ellos que yo también me puedo equivocar. Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento, hasta inclusive yo puedo cometer un crimen. Genera una mística una persona que asesinó. Hay algo en el inconsciente colectivo que siempre va a estar más del lado del predador que de la víctima. Para mí, Barreda simboliza eso, una injusticia cometida sobre una persona que reacciona de una manera violenta para salir de esa injusticia. No. Bueno, no, Ah, eso bueno. no es fácil. Te juro, yo lo vi al documental, le adelantamos a la gente que el jueves que viene, no, el siguiente vamos a tener a Inés Kramer, que participa en este documental. Queremos
hablar con ella. Ella era amiga de Cecilia, una de las hijas de Barreda, y va a estar acá en Piso con nosotras. Tenemos muchas cosas para preguntarle. Sí. Y a mí lo que más me intriga es esto, ¿no? Bueno, ¿qué te pareció esto de la aparición de Cordera en la escena? Esto, ¿no? No cuestionando, porque... No, tremendo. No, hasta justificándolo. Justificándolo. Como que, de manera violenta ante una injusticia. Es tremendo. Y también algo que quería acotar, que vos hablabas, Candy, y decías esto que él dice como, bueno, me mandé una cagada. Yo vi un tuit de Sol Despeinada, a quien adoramos y siempre está ahí en nuestras redes sociales, y ella dice, ponerle mostaza al mate es mandarte una cagada. Pensar que te parece una aberración que haya leyes que protegen de gente como vos a las menores de edad de no ser violadas por un adulto, decir que es una necesidad de las mujeres ser violadas por gente que piensa exactamente como vos, y decir que solo crees en las leyes de la naturaleza, que evidentemente para vos es violar adultas y adolescentes, no es mandarse una cagada, es ser exactamente eso que estás reclamando en tus dichos. No es tu cagada, es tu forma de ser tipo, un inmundo más del montón. Porque también esto, ¿no? El analizar el discurso que tiene él. Totalmente. Esto de, bueno, no voy a esperar que me perdonen, voy a pedir disculpas como en un lugar. Sí, como diciendo, yo tengo la conciencia tranquila. Sí. Bueno, ¿sabés quién salió que me sorprendió? La hija de Cordera. Sí. Se ve que es cantante también, y no sé si la mujer de Cordera. Y me apareció el otro día en Instagram un video subido por ella en el que está cantando en el escenario con Gustavo y con la madre, que no me acuerdo el nombre, defendiéndolo a mansalva, y a mí las explicaciones me la dio en privado y nadie sabe la verdad. Sí. Y bueno, flaca, no estamos hablando de una cosa que por ahí se transgiversa. O sea, fueron varias declaraciones. Fueron muchas. Entiendo que siendo familia debe ser muy difícil. Y bueno, no sé. Bueno, lo pienso con... pueden negar los hechos. Lo pienso con la mujer de Juan D'Artés. Sí, totalmente. También, pero bueno. Tratemos de no poner el foco en esas mujeres. Y sí que también, si están al lado de un tipo como él o fueron criadas por un tipo como él, deben tener la cabeza también bastante quemada por este tipo. Sí, eso ni hablar. Bueno, desde el feminismo siempre sostenemos, no basta con esto de le damos la palabra a todes. Tenemos también que ejercer un compromiso con la verdad, con la justicia simbólica. Tenemos que cuestionar, tenemos que confrontar, tenemos que exigir claridad, porque los medios tienen que ser neutrales. Tenemos la responsabilidad de no permitir naturalizaciones de la violencia de género. Tenemos el deber ético de enmarcar, de contextualizar, de interpelar, y no solamente limitarnos a ofrecer un micrófono que esté limpio de cuestionamientos, ¿no? Sí. Hablando un poquito sobre arrepentimiento público, dejamos en claro en que pedir disculpas tiene un valor obvio, pero no exime de responsabilidad ni de consecuencias. Creemos que se les tienen que exigir acciones concretas como cursos, reflexiones, compromisos, pero que modifiquen realmente estos comportamientos violentos, ¿no? Estas expresiones que hablan de que las mujeres necesitan ser violadas o consentimientos problemáticos en menores de edad no pueden ser presentadas como simples errores o catalogadas de cagada, ¿no? Como dice él. Hay que tratarlas con la gravedad que merecen y tienen que tener consecuencias. Y no se trata solamente de lo que dijo Cordera ahora, sino de lo que este discurso en particular de este tipo de personas representa en este contexto actual, ¿no? En donde muchas mujeres, y bueno, en el medio se dio el triple femicidio de la Tablada, muchas mujeres han sido y siguen siendo silenciadas, siguen siendo ignoradas, siguen siendo acosadas, violentadas y asesinadas solamente por ser mujer. Este caso en particular, el de Cordera, muestra que incluso, esto que hablábamos, proyectos que se asumen como aliados en agendas feministas pueden caer en viejas lógicas de privilegios patriarcales, si no se forman realmente, si no se asesoran y escuchan voces feministas antes de producir todos estos contenidos. Desde el feminismo, lo que decíamos, no buscamos la censura, sino la responsabilidad. Que el perdón no sea un simple trámite, sino que requiere realmente reconocer el daño, escuchar a las víctimas y comprometerse verdaderamente con el cambio. Muy bien. Bueno, lo que queríamos decir acá, y vamos a cerrar con un video de quién. Y vamos a cerrar, bueno, igual esto que decías, ¿no? También
el que haya consecuencias, ¿no? Consecuencias el que haya reales. consecuencias. Cordera creo que lo está viendo, por eso también esto Sí. que decíamos de, bueno, que esté en agenda, que se siga hablando, bueno, que se hable las veces que sea Exacto. necesario. Pasaron 10 años, bueno... ¿Se puede redimir Cordera? Sí, por supuesto, pero con este discurso no va a ser, me presento Claro, en un querida. programita para presentar mi fechita en obras, digo, ay, disculpas, Haciendo ay, flexiones de me mandé una brazos. cagadita, no sé qué, pero en el fondo seguís pensando lo mismo y siguiendo Sí, con este sí. discurso que sabemos que no hay un cambio verdadero, porque si lo hubiese, lo estaríamos viendo de otra manera y no hubiese salido ahora que tiene una fecha en obras, hubiese salido Exactamente. un tiempo atrás y estaría en la escena Hace y 9 problematizándolo años, claro. desde otro lugar totalmente distinto, que ni Totalmente. siquiera lo está problematizando ahora, ¿no? Tampoco. Claro que no. Y Cordera lo está viendo esto porque hoy hablábamos, hizo un show en San Juan. En San Juan hubo un grupo, por supuesto, nosotras, mujeres, organizadas como siempre, para escracharlo fuera del lugar. Sí. Vamos a estar ahí. Creo que hoy suspendieron El un tiempo, show. suspendieron un show Sí. también en, Lo dieron de baja. pará, ¿dónde fue? Pará, pues me Ay, lo ¿San anoté. Miguel? En Neuquén. En Neuquén, En en Neuquén Neuquén. suspendieron, levantaron un show. Entonces, Bravo por esas decisiones. vamos a seguir estando ahí y no vamos a dejar que esto siga pasando, porque también, si no, cualquiera va a decir lo que se le cante Es que y se después va a habilita, salir con un claro, disculpas claro. y no, digamos, y va a volver a la escena y de repente va a volver a Exactamente. Cordera, qué capo que Sí, sos. sí, totalmente. Bueno, y vamos a terminar para reírnos un poquito de Sí, esta claro situación que con la sí. capa de Malena Pichot, que esto decía respecto a Cordera y su reaparición. Documental de Barreda. Y yo dije, pasa que este documental es viejo y ahora se le juntaron todas las cosas a Cordera. No, es de ahora. Es el 25, lo dijo ahora el viejo boludo. Qué cara de joder, dale, Cordera, Además, dale. lo que pasa es que además pasó a la otra instancia, que es la primera es violación y ahora ya pasó a asesinato. O sea, antes dijo, a las mujeres hay que violarlas y ahora dijo, bueno, es posible que yo podría asesinar perfectamente yo, Cualquiera puede asesinar. Yo también, cuidado porque yo en cualquier momento. Y bueno, ¿cómo querés que haga? Si no me río me tengo que matar. O Me voy a llevarlo reír. ya mismo adelante de un juez. Che, ¿qué tanto, loco? Que ahora está con el micrófono agrandado. O sea, estaba gomoso el micrófono, ahora se le agrandó. Porque se lo dan y bueno, ahora tienen el micrófono así. Le hacen así, mira, Cordera. Entonces después, Crece. ta. El micrófono duro. Salió un documental. No. Bueno, para reírnos un poquito, porque ¿qué nos queda? Y Pero también claro. algo que decía Malena. Porque también si no nos reímos tenemos que salir a prender fuego todos. O sea, que, Claro. que agradezcan que también le ponemos un poco de humor. Algo a que estos decía temas. Malena es como, ay, bueno, y nos tildan, viste, de que esta reaparición violentas. Las violentas. Y sí, no somos princesitas, no vamos a tratarte como así entre algodones. La puta que te parió, o sea, estás diciendo cualquier cosa. Pero bueno, acá seguiremos y Cordera, bueno, si vas a seguir en la escena, vas a seguir teniendo Agárrate, un espacio de Cordera. escrache acá con las brujas que salen. Fúmatela.